Bueno, pues buenas tardes a todos. Soy Ana Belén Puentes Gutiérrez y junto a Macarena Díaz Jiménez vamos a presentar la charla de entrenamiento de fuerza. Somos médicos del Servicio de Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Y lo primero de todo, pues queríamos dar las gracias al Colegio de Médicos por apoyar este proyecto, sobre todo a la presidenta Natividad Laín. Queremos dar las gracias a cada uno de vosotros por, bueno, pues por apuntaros al curso y mostrar un interés hacia algo que nosotros consideramos un pilar fundamental de salud. Y un especial agradecimiento a Vanessa Gil del Colegio de Médicos porque, aunque no se le ve en las cámaras, siempre está apoyando a nivel de problemas técnicos por detrás de la cámara y los ordenadores. Entonces, para empezar la charla, me gustaría que cada uno de vosotros os hicieseis una autocrítica o una pregunta sobre cuántos prescribís o practicáis entrenamiento de fuerza. Los que los prescribís o realizáis, si conocéis los beneficios y los riesgos o conocéis cómo se debe de pautar. Y los que no prescribís o no lo hacéis, cuáles son los motivos para no realizarlo, si es falta de tiempo, falta de conocimiento, etcétera. Nosotros, para haceros un feedback, os vamos a poner los datos que obtuvimos del primer curso, de la primera edición de este mismo curso, que se hizo en junio. Y si veis en los porcentajes, el entrenamiento de fuerza fue la modalidad menos practicada y menos prescrita, practicada solo en un 22% y prescrita solo en un 38%. ¿Cuál es el motivo? Pues no lo sabemos. ¿No es conocido? ¿Es algo nuevo? Pues simplemente quería deciros que el entrenamiento de fuerza no es nuevo, no es algo que ha aparecido hace poco, sino que se lleva haciendo hace muchos años. Lo que pasa es que siempre ha estado asociado más al alto rendimiento y a nivel deportivo, o se ha asociado más al gimnasio, a los musculitos, a las pesas, pero son cada vez más los autores y los últimos años ha crecido el número de artículos que demuestran todos los beneficios que tiene en la salud este tipo de entrenamiento. Tanto es así que algunos autores consideran que el entrenamiento de fuerza ha venido a quedarse, y no solo a quedarse, sino a sustituir progresivamente al ejercicio aeróbico como una modalidad de ejercicio más saludable. El objetivo, por supuesto, nuestro no es que sustituyáis un ejercicio por otro, sino que lo combinéis. Tenemos que empezar, obviamente, a definir conceptos para poder entender a lo largo de la charla pues, de conceptos que vamos a ir hablando. El primero y, por supuesto, el motivo de la charla, ¿qué es fuerza? Hay muchas definiciones de fuerza a nivel físico, mecánico, fisiológico. Nosotros hemos elegido la definición que creemos que se adapta más, que es la capacidad que tiene el músculo de producir una tensión al activarse y que tiene relación con un peso, ya sea el peso del propio peso corporal o de un objeto externo. La fuerza es una de las 4 cualidades físicas básicas, con la resistencia, flexibilidad, velocidad y fuerza. Tanto es así la fuerza que muchos autores consideran que para poder expresarse las otras 3 necesitan que se exprese primero la fuerza, y la mayoría de las disciplinas deportivas al menos combinan 2 de estas cualidades físicas básicas. Cuando se combina la fuerza con alguna de las otras cualidades físicas, la fuerza ya no es fuerza, tiene fuerza con un apellido después, o fuerza máxima, o fuerza resistencia, fuerza velocidad, a modo de resumen, aunque hay otros tipos de fuerza. ¿Y qué es la fuerza máxima? La fuerza máxima es la máxima tensión aplicada a que un músculo o un grupo muscular puede alcanzar a una velocidad determinada. La fuerza máxima corresponde a una RM. ¿Y qué significa esto? Pues es aquella fuerza que nos permite levantar un objeto una vez y solo una vez, y no nos permite levantar ese mismo objeto 2 veces. Esa sería la fuerza máxima. Obviamente, esto es algo que no está asociado a la salud, pero esta ARM, que en este caso sería una RM, nos va a permitir diseñar entrenamientos, como comentará más adelante Macarena. Entonces, la fuerza máxima nunca se entrena como sí para el objetivo de la salud, pero sí que podemos trabajar en porcentajes de esa fuerza máxima que podemos levantar. La fuerza velocidad o fuerza explosiva es la capacidad que tenemos para realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Está en relación a la velocidad, a velocidades altas.
Y la fuerza-resistencia está relacionado con el tiempo, es decir, aquel movimiento o fuerza que necesitamos ejecutar realizando muchas repeticiones o durante un periodo prolongado. ¿Y qué es lo que tenemos que también definir y que mucha gente asocia con la fuerza? La hipertrofia. La hipertrofia está asociada a la fuerza, obviamente, pero no es lo mismo. La fuerza es una cualidad física básica y la hipertrofia es una adaptación anatómica, es decir, la hipertrofia se considera al aumento del diámetro del músculo y es solo una adaptación muscular que se produce. Por supuesto, para entrenar fuerza-resistencia, fuerza máxima, o fuerza-velocidad o hipertrofia, necesitemos tener una especificidad del entrenamiento, diseñar qué objetivo queremos para nosotros mismos o para los pacientes. Obviamente el objetivo principal debería ser salud, no alto rendimiento, no al nivel deportivo, sino salud, tanto prevención primaria como prevención secundaria. Según el tipo de entrenamiento vamos a diseñar diferentes tipos de sesiones, como estáis viendo con la tele celeste, según el tipo de carga, si es más o menos carga, número de repeticiones, descansos, etc. Este tipo de especificidad del entrenamiento va a hacer que el músculo active unas fibras más que otras. Sabéis que en el músculo hay predominantemente dos tipos de fibras, las fibras tipo 1 o rojas, que son de contracciones lentas, y la fibra tipo 2 o blancas de contracciones rápidas. Hay muchos más tipos de fibras, pero a modo de resumen estas dos. Cuando se activan las fibras tipo 1, pues es más en ejercicios aeróbicos, por ejemplo, correr o ejercicios prolongados en el tiempo. Estas fibras hacen que se produzca menos hipertrofia y son menos fatigables, como podemos entender, para que nos permita correr durante un tiempo determinado. Y las fibras tipo 2 pues se activan más cuando son movimientos breves o intensos y producen más hipertrofia y son más fatigables. La distribución de fibras no es igual en todos los individuos ni en todos los músculos, va a depender un poco del músculo, si nos permite ese músculo coger un peso o nos permite estar en bipedestación, obviamente, que necesitamos que se fatigue más o se fatigue menos. Estas fibras van a producir un tipo de adaptaciones diferentes según el objetivo que tengamos. Y aparte tienes que conocer los tipos de acciones musculares, porque siempre pensamos, por ejemplo, como voy a explicar aquí, que para trabajar el bíceps hay que hacer una flexión del codo y, por supuesto, es un ejercicio, o sea, una acción de ese músculo, una acción con movimiento, que es la acción concéntrica, es decir, hacemos una flexión del codo, que es la función del bíceps, y se acortan las fibras, pero ese bíceps también se trabaja cuando devolvemos ese peso a su posición original y extendemos. El bíceps se alarga, pero para que esa pesa no caiga de forma brusca se tiene que ir contrayendo lentamente mientras que se está alargando, y eso es una contracción excéntrica. Y luego también el músculo produce una acción muscular cuando no hay movimiento, que es la acción isométrica, como vemos en el lado derecho. Es decir, aquí estamos haciendo una flexión del codo, que es el movimiento del bíceps, contra una resistencia. No hay movimiento, pero se está produciendo un entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, estos tipos de acciones musculares hay que considerarlos, porque esto va a también diseñar el tipo de entrenamiento que queramos. Para que lo entendáis mejor estos tipos de acciones musculares, pues vamos a poneros el ejemplo de cuando cogemos una mesa. Cuando cogemos una mesa, como en el lado izquierdo, y lo acercamos al cuerpo, estamos haciendo una acción concéntrica del bíceps. Cuando esa mesa la trasladamos de un sitio a otro pegado al cuerpo sin que haya movimiento, es una acción isométrica. Y cuando esa mesa la apoyamos en el suelo lentamente para que no se caiga de forma brusca, es una acción excéntrica en la que estamos controlando la velocidad. Este tipo de conceptos lo están explicando en los entrenamientos Natalia y Celeste. Entonces, el entrenamiento de fuerza, obviamente, el objetivo que nosotros vemos o visualizamos son las adaptaciones, o bueno, el objetivo diana son las adaptaciones del músculo y tejido conectivo. Es decir, cuando entrenamos fuerza queremos conseguir cambios en la estructura y en la función del músculo, ya sea fuerza, resistencia, hipertrofia, adaptaciones anatómicas, disminución de lesiones o en el ámbito deportivo mejorar el rendimiento deportivo. Pero para que eso se produzca necesitamos algo que se llama adaptaciones neurales, es decir, que el sistema nervioso intervenga en este tipo de entrenamiento. Estas adaptaciones son tan importantes que cuando entrenamos fuerza, que se va a ganar de forma progresiva con el paso de las semanas hasta llegar a una meseta, cuando queremos ganar fuerza en fases muy iniciales
son las adaptaciones neurales las que van a conseguir esta ganancia de fuerza, también llegando a una meseta. Y la hipertrofia muscular, que obviamente va asociada a la fuerza, pasa a lo largo de las semanas, no de forma tan inicial, pasa a lo largo de las semanas, siendo pasados los meses en los que cobra más protagonismo en el entrenamiento de la fuerza. Entonces, en el entrenamiento de fuerza tenemos un objetivo diana, que es el sistema musculoesquelético, produces unas adaptaciones del sistema nervioso central para que se produzca esa ganancia de fuerza, y esto a su vez va a dar lugar a una cascada de movimientos, produciendo adaptaciones del sistema endocrino y unas respuestas hormonales específicas de hormonas anabólicas. A modo de resumen, muy sencillito y para que lo podáis entender, cuando se entrena fuerza, durante el entrenamiento de fuerza, incluso 20 horas después, el músculo va a liberar unas citoquinas que se llaman mioquinas, que no voy a detenerme en ellas, y esas mioquinas van a actuar sobre diferentes sistemas endocrinos a lo largo de todo el cuerpo, produciendo diferentes cambios metabólicos a nivel de la glucosa, de los lípidos, de los procesos inflamatorios, etc. De tal forma que el sistema musculoesquelético es el encargado de producir estas polipíldoras de salud, considerándose pues, un órgano endocrino gigante, altamente activo, tan gigante que ocupa un espacio desde la cabeza hasta los pies. ¿Y qué vemos nosotros cuando entrenamos fuerza? Pues bueno, si nos vamos a los sistemas del organismo, pues vemos que a nivel del hueso y tejido conectivo, lo que va a producir es un estímulo osteogénico, es decir, aumenta los niveles de mineralización, incluso hasta un 1 o un 3% de la densidad mineral ósea. Y además produce un aumento del metabolismo del colágeno, produciendo un refuerzo de la matriz del colágeno. Ambos dos son beneficiosos tanto la osteoporosis como para la artrosis, procesos involutivos que aparecen con la edad. En el sistema cardiorrespiratorio, pues produce, que tampoco voy a definirlo con exactitud, produce cambios a nivel de gasto cardíaco, de las frecuencias cardíacas, de las presiones arteriales tanto sistólicas como diastólicas. Además, a nivel respiratorio produce una mejora de la capilarización y de la extracción del oxígeno de los tejidos, y todo eso va a producir mejora en factores de riesgo cardiometabólicos, incluso en personas jóvenes y sanas. Lo que va a hacer que va a disminuir o va a atenuar el riesgo de desarrollar en el futuro enfermedades cardiovasculares. Especial interés tiene a nivel de la composición corporal, porque ha demostrado grandes beneficios en personas con sobrepeso o obesidad. Primero, porque aumenta la masa libre de grasa y disminuye el porcentaje de peso graso. Si este entrenamiento de fuerza lo asociamos a una ingesta calórica adecuada o a una dieta adecuada, produce mejores beneficios, incluso mejora del peso, ¿vale? Con el paso de un tiempo prolongado, claro. Si este entrenamiento de fuerza no lo asociamos a una ingesta adecuada, sí que se producen beneficios en cuanto a calidad de vida, estado funcional, riesgo de caídas o factores de riesgo cardiovascular, pero no disminuyen el peso, pero sí que tiene beneficios, ¿vale? Muchos autores consideran que el entrenamiento de fuerza es la elección idónea para personas que tienen sobrepeso u obesidad. Primero, por el gasto calórico que produce, por las mejoras endocrinas, porque produce disminuciones en el índice de masa corporal y además mejora la adherencia, mayor adherencia. La adherencia muchas veces, bueno, es porque es mejor tolerado, porque como de repeticiones a repeticiones hay periodos de descanso y de series a series hay periodos de descanso, los pacientes son capaces de adherirse más porque en estos descansos da tiempo a que se puedan recuperar. Y se ha demostrado que un entrenamiento de fuerza en este tipo de pacientes con sobrepeso de 2 días por semana disminuye la grasa corporal total y en aquellas zonas donde se produce mayor acúmulo de tejido graso, que es en las regiones androides. Y por supuesto produce una mejoría a nivel de bienestar psicosocial, ya que mejora la percepción de la autoimagen y la confianza en uno mismo, mejora la motivación, el estado de ánimo, la ansiedad. Y son muchos los estudios, sobre todo en personas de edad más avanzada, que han obtenido mejorías a nivel cognitivo, entrenando 3 días a la semana. Obviamente, y siendo rehabilitadoras, podemos decir que también a nivel del sistema musculoesquelético tiene grandes beneficios, tanto como prevención primaria como prevención secundaria. Es decir, en prevención primaria se ha demostrado
que previene muchos dolores del raquis, de lumbalgias, cervicalgias, etcétera, en determinadas actividades laborales. Incluso se ha demostrado su beneficio en fibromialgias. Obviamente hace falta otro tipo de abordaje. Y también en prevención secundaria, una vez que tengamos una lesión, para fortalecer aquellas zonas en las que pues, posiblemente tengamos un dolor y podamos mejorar nuestra musculatura para o mejorar el dolor o después de una cirugía trabajar más profundamente sobre esas lesiones. Con todo lo anteriormente dicho, podemos decir que el sistema muscular es un sistema muscular activo, proporciona un soporte metabólico y hormonal que previene discapacidad y la mayoría de enfermedades crónicas no transmisibles que actualmente son las más prevalentes en nuestra sociedad. ¿Y de qué enfermedades crónicas estamos hablando y qué son más prevalentes? Pues las que todos sabemos: artrosis, cáncer, enfermedades cardiovasculares como enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes o fragilidad o depresión. En todo ello, ya en este artículo, que es del 2009, se hablaba del beneficio del entrenamiento aeróbico en cada una de estas patologías, pero si veis en la columna de al lado, el entrenamiento de fuerza ya se hablaba de sus beneficios asociados al entrenamiento aeróbico. Así que esto, como hemos dicho al principio, no es algo nuevo. Ya estos beneficios llevan demostrándose durante muchos años. ¿Cuánto hay que entrenar? Pues más o menos 2-3 días a la semana para conseguir los objetivos que hemos comentado anteriormente. En muchos casos, sobre todo en personas pues, que se quiera conseguir más adherencia, se ha visto que con 2 días a la semana produce prácticamente los mismos beneficios que 3 días y produce mayor adherencia. Entonces, con 2 días a la semana sería suficiente. La intensidad, pues una intensidad moderada, que es lo que ha demostrado que disminuye la mortalidad por todas las causas. Una intensidad más alta no ha conseguido demostrar, o se necesitaría más estudio para demostrar los mismos beneficios que en una actividad moderada. Y en los niños, ¿qué pasa? Pues en los niños producen los mismos beneficios que en el adulto. Y sobre todo, como hemos comentado, en niños que tienen más sobrepeso o obesidad y que no consiguen tolerar el ejercicio aeróbico. Y además de esos beneficios del adulto, van a producir beneficios relacionados con la edad. Por ejemplo, mejora habilidades motoras como saltar, lanzar, correr, y habilidades sociales como trabajo en equipo. Mejora también el rendimiento académico. Además, tiene que ser orientado a la diversión, tiene que tener un aspecto lúdico. Y un niño que entrena desde la infancia tiene mayor adherencia de hacer actividad física de por vida. El mito de que un niño no puede entrenar fuerza, pues lo mismo, no existe evidencia sobre ello, no produce una reducción de la talla final del niño, como se ha sugerido, que dañe los cartílagos de crecimiento. Pero esto siempre ocurre, o sea, no produce ningún daño, ningún efecto adverso en niños, siempre que tengamos precaución. Las precauciones son que debe estar supervisado, que debe ser una prescripción apropiada y gradual. Por supuesto, el niño tiene que estar física y mentalmente preparado y hay que respetar los estados evolutivos del niño, hay que respetar la edad y los procesos del desarrollo psicomotriz de ese niño para poder adaptar el juego o el ejercicio al momento evolutivo del niño. Por supuesto, siempre el método tiene que ser a través del juego. La OMS recomienda realizarlo 3 días por semana en niños. No se debe trabajar fuerza máxima, se debe trabajar en intensidades y volúmenes bajos a través de trepar, reptar, arrastres, empujes, lanzamiento, lo que vienen siendo los juegos. Y las cargas, pues no se recomienda trabajar con cargas hasta edades pospuberales. Se suele trabajar más con el propio peso, con el peso de otros compañeros o con cargas livianas. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza se debe realizar desde las edades más tempranas, siendo niños. ¿Y hasta cuándo? Pues aquí es cuando más literatura existe, donde más evidencia científica existe. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el final de la vida. No hay una edad última en la que esté recomendado el entrenamiento de fuerza. De hecho, como hemos comentado, el entrenamiento de fuerza debe ser un pilar fundamental para edades más avanzadas. ¿Por qué? Porque el músculo aporta un 40% del peso corporal y con el paso de los años, tanto el músculo como la fuerza aumentan progresivamente hasta que tenemos 25 años, pero a partir de esa edad se produce una declinación y se reduce lentamente. Pero para poder frenar esta declinación tenemos que entrenar fuerza.
ya que se pierde masa muscular y fuerza más o menos un 3 a un 8% a partir de los 30 años. Y a partir de los 50 se pierde entre el 5 y el 10% de la masa muscular y, por tanto, de la fuerza, que es lo que se llama sarcopenia. Por supuesto, está asociado a otros problemas fisiológicos que no vamos a entrar a día de hoy. Por lo tanto, debería ser un pilar fundamental a todas las edades, pero sobre todo en edades más avanzadas. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora, estamos viendo que el entrenamiento de fuerza produce beneficios en el aparato musculoesquelético, cardiovascular y respiratorio, psicosocial y a todas las edades. Y un entrenamiento aeróbico, junto con el de la fuerza, demuestra mayores beneficios que el ejercicio aeróbico solo. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza podemos considerar que es eficaz. Y aparte, los riesgos son muy bajos. Se han demostrado que se producen más o menos 4 lesiones cada 1000 horas de participación, produciendo lesiones con más frecuencia en espalda, hombros, rodillas, pero los riesgos parecen ser menores que al practicar otro tipo de entrenamientos o deporte. Una buena gestión del entrenamiento es lo que nos da la seguridad. Es decir, necesitamos una supervisión cualificada, sobre todo en principiantes, un entorno y elementos adecuados, la técnica apropiada y supervisada. Y luego un plan, una planificación de entrenamiento adecuado, con una dosis adecuada, con tiempos de descanso adecuados, con un calentamiento y estiramiento adecuado y sobre todo respetar el propio cuerpo y las lesiones previas. Por lo tanto, también podemos decir que el entrenamiento de fuerza es seguro. Y obviamente es barato. A veces necesitamos más que el propio cuerpo, como estamos viendo en las diferentes sesiones prácticas, que el propio cuerpo es lo que necesitamos muchas veces para entrenar fuerza. O en los niños obviamente necesitamos más que juegos. Y en personas que quieren mantener algún material en su casa, pues los materiales en realidad son bastante sencillos y baratos. Y por último, también está recomendado por las principales sociedades científicas. Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología Preventiva, aparte del entrenamiento aeróbico de intensidad moderada, recomienda asociarle un entrenamiento de fuerza de 2 días a la semana, implicando grandes grupos musculares. Y la Sociedad Americana del Corazón o el Colegio Americano de Medicina del Deporte también recomienda, aparte del ejercicio aeróbico, un entrenamiento de fuerza igual, al menos de 2 días por semana, de intensidad moderada e implicando grandes grupos musculares. Por lo tanto, podemos decir o concluir con esta parte de la sesión, antes de terminar y dar paso a Macarena, que el entrenamiento de fuerza es eficaz, es seguro, es accesible y está avalado por las principales sociedades científicas. Bueno, esperemos que sigáis despiertos porque ahora Macarena os va a hablar de aspectos un poquito más prácticos. Y si tenéis alguna duda, escribidlas por el chat y al final de la sesión pues las contestaremos. ¿De acuerdo? No. Hola, buenas tardes. Ya estamos preparados con el rollo de las mascarillas y estas historias. Bueno, pues yo soy Macarena Díaz, como ya me ha presentado Ana, ya no les cuento nada más. Voy a intentar explicaros un poquito cómo podríamos prescribir un programa de entrenamiento de fuerza. Es un poquito repetición de todo lo que estamos contando durante todas las sesiones y un poco lo que ha contado Ana. Ya hemos visto lo beneficioso que es el entrenamiento de fuerza y los pocos riesgos que tiene, pero es muy importante que sepamos antes de hacer cualquier tipo de prescripción de un entrenamiento de fuerza que no podemos mandar a un paciente a entrenar la fuerza y como podemos decir a un paciente que vaya a caminar o a montar en bicicleta. Esto es igual que cuando pacientes que tengan a lo mejor dolor de espalda y muchas veces les decimos, pues váyase usted a nadar y resulta que no saben nadar, pues entonces la natación es maravillosa, pero si no se sabe nadar, pues ya no resulta tan maravillosa. Pues el entrenamiento de fuerza lo mismo, es muy bueno, pero siempre y sobre todo cuando no se sabe realizar tiene que estar supervisado para que se vea, para que se den las pautas de cómo se debe de realizar.
Somos médicos y como médicos que somos, siempre que tenemos que poner una nueva medicación, tenemos que darle una dosis. En nuestro caso, la pildorita que les estamos dando a nuestro paciente ahora se llama Fuerza y la dosis, como hemos estado comentando ya, la utilizamos bajo el acrónimo de FIT, frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, siendo las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva y como nos ha comentado Ana, esta FIT esta dosis la vamos a dar en 8 o 10, o sea, bueno, perdón, os lo cuento aquí más despacito que la tengo. Una frecuencia de 2 o 3 sesiones a la semana en días no consecutivos, en una intensidad de un porcentaje de carga de una repetición máxima, que ahora explicaremos detenidamente cada uno de estos y lo que es la repetición máxima sobre todo. 1 o 2 series de 8 a 12 repeticiones de un porcentaje de SRM, entre 8 o 10 ejercicios que impliquen los diferentes grandes grupos musculares, principalmente en grupos musculares multiarticulares, y el tiempo, el que depende de cada uno, pero no tiene por qué ser de mucho tiempo. Antes de seguir con ese FIT, que la vamos a ir comentando poquito a poco, que no se nos olviden dos cosas importantísimas. Ya nos lo comentó Montaña el primer día y en las sesiones prácticas lo vamos viendo. El principio de progresión. En todo entrenamiento tenemos que basarnos en el principio de la progresión. Es el aumento progresivo de cada una de cada uno de lo que vayamos... la progresión en el entrenamiento. Dentro de la fuerza lo vamos a hacer el aumento de cargas a través del volumen, es decir, aumentando la cantidad del trabajo, bien aumentando el tiempo de las sesiones o bien aumentando el número de sesiones o a través de la intensidad, es decir, aumentando esa calidad del trabajo, aumentando un porcentaje de utilización de la capacidad, o sea, aumentando, por ejemplo, pasando del 50 al 70% de la frecuencia cardíaca máxima, o bien disminuyendo el tiempo de la recuperación dentro de lo que sería una misma sesión o entre las sesiones de entrenamiento. Normalmente en el entrenamiento de fuerza y para prevenir los riesgos, primero vamos a aumentar el volumen de carga y después el de intensidad. Y luego, importantísimo, importantísimo, la adherencia del paciente. Lo que tenemos que intentar es dirigir el paciente a la motivación, tenemos que intentar encontrar todos los ejercicios que le puedan gustar más al paciente. Tenemos que valorar lo que le guste para atraerle y que se adhiera a ese entrenamiento de fuerza. Normalmente suelen ir muy bien el trabajo en circuitos, incluso se pueden alternar con trabajo aeróbico. A lo mejor pues metemos trabajo de tren superior, trabajo de tren inferior, un poquito de aeróbico y lo vamos combinando unos con otros para que así el paciente se adhiera mejor. Y lo que siempre tenemos que hacer es tratar de evitar las desmotivaciones. Que hay un ejercicio que no le gusta, que le provoca dolor y que lo que hace es sufrir, le eliminamos. Porque lo que queremos es siempre que ese paciente se quede trabajando con nosotros. Dicho esto, empezamos ya con la dosis. La frecuencia. Como comentábamos, serían 2 o 3 sesiones a la semana en días no consecutivos. Tenemos que tener en cuenta siempre, a la hora de planificar el entrenamiento, la fuente de energía consumida en el entrenamiento y ese aporte de energía. Por ejemplo, si es el glucógeno, vamos a tardar como unas 48 horas en recuperar el glucógeno que hemos gastado. Con lo cual, no vamos a poder programar una nueva sesión de entrenamiento hasta 2 días más tarde. Sí que es verdad que va a depender mucho del nivel de forma física o de la fase de entrenamiento. Evidentemente, un deportista que se dedica solo a entrenar fuerza o que su disciplina sobre todo en la fuerza, va a estar acostumbrado y va a ser capaz de entrenar diariamente. O si, por ejemplo, ese deportista está en fase de pretemporada, pues va a ser capaz también de entrenar todos los días. Pero nosotros no estamos hablando de deportistas, y mucho menos de deportistas de élite. Estamos hablando de pacientes o de personas sanas, que lo que lo hacemos es simplemente por el hecho de salud. Entonces, ahí sí que recomendamos que haya un día entre medios, por lo menos a días alternos. Y luego también va a depender de la fuente de energía que hayamos empleado en el entrenamiento. La intensidad, como nos comentaba Ana, moderada. Va a depender de la carga, es decir, del peso que estemos utilizando, de la velocidad del movimiento que lo vayamos haciendo
y del intervalo de descanso entre las repeticiones. La intensidad la expresamos como un porcentaje de la carga de la RM, es decir, de la repetición máxima. A veces podemos encontrar repetición máxima o resistencia máxima, ¿vale? Es lo mismo. ¿Y qué es esto de la RM? Es la carga más elevada que se puede levantar, es decir, es el peso más elevado que podemos levantar un número determinado de veces. Normalmente esa RM solo podemos levantarlo una única vez. ¿De qué va a depender ese número de repeticiones? Y la velocidad van a ser de la carga. A más carga, menos repeticiones y más lentas se ejecutarán. O sea, si tenemos más peso, vamos a hacerlo más despacito y menos veces lo vamos a poder hacer. Y si la carga es menor, o sea, menos peso, pues podemos hacerlo muchas más veces y lo vamos a hacer mucho más rápido. Aunque en la práctica se está siempre hablando, o en la literatura más bien, perdón, se habla de una RM, una RM, una RM, en la práctica no se recomienda en realidad el uso de una RM. Porque no se recomienda, porque se llega a un esfuerzo máximo que puede provocar altos riesgos en la salud y puede provocar muchas lesiones. Entonces lo que se hace más bien es utilizar test submáximos. Existen estas tablas, que la mayoría tenemos unos porcentajes de esa RM que se concuerda con un número máximo de repeticiones. La mayoría de las tablas son porcentajes similares. Entonces, en función de lo que vayamos a querer entrenar, nos recomiendan un número de repeticiones u otras. Entonces, por ejemplo, en pacientes o en personas sanas, que lo que queremos entrenar sobre todo sería salud, lo que trabajamos sobre todo sería fuerza-resistencia. Entonces, estaríamos trabajando en porcentajes de RM más bajitos, que podemos estar, por ejemplo, en un 65% de esa RM, con lo cual tendríamos que hacer entre 12 y 15 repeticiones. ¿Que queremos trabajar fuerza máxima? Como en la sesión práctica, por ejemplo, del jueves pasado, que hacíamos, por ejemplo, 8 repeticiones, entonces porque estamos trabajando en un porcentaje en torno al 80% de esa RM. Entonces, ¿que queremos trabajar más hipertrofia? Normalmente se trabaja más en porcentajes más altos de la RM. En función de lo que vayamos a querer trabajar, trabajaremos en porcentajes más altos con menos número de repeticiones o al revés. Lo que siempre, y es importantísimo, es que no tenemos que llegar al fallo muscular. Este fallo muscular nos produce un colapso que lo único que nos va a hacer es producirnos riesgos, lesiones y no nos va a aportar ningún tipo de beneficio. Y lo que queremos es, como decíamos antes, es una intensidad moderada, mediante escalas subjetivas de percepción que nosotros utilizamos, por ejemplo, la escala de Borg, como hemos ido comentando, normalmente en una escala entre el 11 y 14, si trabajásemos con la escala modificada, entre un 3 y un 4. ¿Qué tipo de ejercicio? Pues deberían implicarse entre 8 o 10 grandes grupos musculares, normalmente multiarticulares. Podemos trabajar pectorales, hombros, bíceps o tríceps braquial, abdominales o extensores de tronco, muy importante para también mantener todo el equilibrio del tronco, y de miembros inferiores, cuádriceps, isquiotibiales o tríceps. Sí que se recomiendan alternar miembros superiores y miembros inferiores para mejorar la recuperación entre uno y otro. ¿Y cómo los podemos utilizar? Pues a través del propio cuerpo. Ya hemos hecho una práctica, ya lo ha comentado Ana. Flexiones, dominadas, abdominales, sentadillas. Nos vale para pacientes o individuos que no están entrenados. Hay que seleccionar muy bien los ejercicios y realizarlos de manera correcta. Si os fijáis en la parte práctica, tanto Natalia como Celeste nos van corrigiendo todo el rato cómo tenemos que ir poniendo la espalda, cómo tenemos que colocar las rodillas. Entonces, por eso comentaba al principio que es muy importante la supervisión inicial, sobre todo. Va a estar limitado por el peso corporal del deportista. No es lo mismo, o del paciente, no es lo mismo un individuo de 100 kilos que uno de 60. Hay que levantar ese peso. Y el problema que tiene muchas veces es en función del tiempo. La sobrecarga se impone por serie, repeticiones o frecuencias. Entonces, claro,
llega un punto en el que hay que hacer pues 20, 30, 40, 50 series de repeticiones para seguir la progresión. Las bandas de resistencia son este tipo de bandas elásticas que tienen un grosor y una elasticidad diferente. Las tenemos de diferentes colores. Aquí os he puesto una tablita que dependiendo de que tienen un porcentaje de elongación diferente y una resistencia. En realidad va desde un color carne, que sería la que tiene menos resistencia y menos porcentaje de elongación, pero es que no encontré la tablita que se viese bien con el de color carne, hasta luego la negra, suele ser la más habitual, pero luego ya en algunos sitios se pueden encontrar incluso plata y dorada. La dorada ya es la que tiene mayor resistencia. Permite muchos movimientos corporales, también nos viene muy bien para principiantes. La parte buena que tiene es que es portátil, que te vas de viaje, te lo puedes llevar en la maleta, no ocupa nada. Esto es una banda entera. Y luego, pues, el grado es limitado, es hasta donde llega lo que hay y ya hasta ahí ya no podemos resistir más. Como mucho podemos doblar la banda y entonces nos da el doble de resistencia. Entonces, en el momento en el que tenemos que progresar, ya se nos queda un poquito corto también. Las máquinas con entrenamiento de pesa, aquí sí que tenemos una amplia variedad y una amplia gama de cargas. El problema que tienen las máquinas es que normalmente a la hora de dosificar la carga suelen ser una dosis entre 2,5 kilos o 5 kilos. Entonces esto muchas veces nos limita un poquito porque claro, en la sobrecarga progresiva aumentar esa carga a 5 kilos de repente, pues es una progresión demasiado intensa. Entonces hay muchas veces que esto nos puede dar una cierta limitación. La mayoría de estas máquinas, la mayoría de estos ejercicios se realizan sentado o acostado. Esto es preferible en determinados pacientes, como pueden ser pacientes que tengan alteraciones del equilibrio, que tengan alteraciones en la visión o pacientes amputados. Pero no producen tanta carga axial ni en caderas, entonces no promueven tanto la densidad mineral ósea que comentaba antes Ana. Y además no nos confiere los beneficios sobre el equilibrio. Viene muy bien para principiantes. ¿Qué ocurre? Que la máquina nos da el patrón de movimiento. O sea, la misma máquina nos dice cuál es el movimiento que tenemos que hacer. Entonces es muy fácil de dominar. No necesita una supervisión muy experta y también viene muy bien en aprendices frágiles o discapacitados. Además, ¿qué pasa? Que evita que se te caiga una barra en el pie o una pesa. Entonces evitamos ese tipo de lesiones y a la hora de hacer entrenamiento circuito también se prefiere mucho. Más pesas, lastres. Aquí las pesas, los lastres, es muy útil en ejercicios introductorios o accesorios a la rehabilitación. Nosotros los utilizamos mucho, por ejemplo, en lesiones de manguito de rotadores, en cirugías artroscopias de hombro, de rodilla. También nos viene muy bien en introducción en sentadillas, pesos muertos, como hicimos en la práctica del otro día, o a bajas cargas siempre. Las pesas rusas son estas esferas, pueden tener forma esférica, pueden tener una forma un poquito más poligonal, que tiene este asita y que se coge. Viene también muy bien como introducción para sentadillas o pesos muertos. Problema que tienen tanto las pesas, los lastres o las pesas rusas es que también está limitada por la resistencia y la precisión en la carga progresiva. Bueno, el ejemplo de peso muerto, pero le tenemos súper claro del jueves pasado. Y por último ya sería la barra de presa. Ya esto es un entrenamiento a un alto nivel de fuerza. Nos produce un rendimiento deportivo seguro y efectivo. ¿Qué pasa con la barra de presa? Que la barra de pesas que nos produce una carga ergonómica de los patrones naturales de movimiento humano, permitiendo un rango completo del movimiento. Es decir, un solo movimiento nos permite entrenar casi todos los grupos musculares. Ejemplo,
Esta, la sentadilla. Aquí está haciendo una sentadilla, pero estamos trabajando todo el tren inferior, todo el esqueleto axial y todo el tren superior. Esto sí que requiere una supervisión de gente que sepa hacerlo, o sea, de especialistas. Los ejercicios más típicos, las sentadillas, peso muerto y la prensa. Y luego, además, si tenemos una lesión o una edad avanzada, se pueden modificar. Pues, por ejemplo, la barra aquí, que tenemos una lesión de hombro o tenemos una limitación en la movilidad articular del hombro, que no conseguimos un rango completo del movimiento del hombro, pues nos podemos quedar en una barra un poquito más baja. Este sería el ejemplo también del peso muerto, en el que también estamos trabajando todo el tren inferior, todo el esqueleto axial y el tren superior. Nos permite una amplia gama de intensidades, con una carga súper precisa. Aquí le podemos ir metiendo medio kilo, 1 kilo, o sea, nos permite una dosificación enorme. Y permite una expresión más natural de toda la antropometría del usuario. Es decir, nos permite que se mueva con libertad. Igual que la máquina no nos dejaba movernos, o sea, es hasta donde llegaba la máquina, aquí el individuo se puede mover con toda la naturalidad del mundo. Además, la mayoría de los ejercicios son de pie, entonces permite mayor densidad mineral ósea y desarrollan todo el equilibrio. Y suele ser una forma simple, segura y completa del ejercicio con una amplia ventana terapéutica. Y por último, el tiempo del que siempre carecemos y que tanto nos horroriza a casi todos. Cuando yo empecé un poquito con todo esto, leí una frase que yo pensaba que era de Sócrates, pero el otro día revisándome la frase me enteré que era de un ministro de Sanidad inglés de mediados del siglo XIX, pero bueno, que sea de quien sea, me parece maravillosa la frase. Dice que aquellos que piensan no tener tiempo para el ejercicio físico, tarde o temprano tendrán que encontrar tiempo para enfermar. Entonces yo creo que 20 minutitos, un par de veces a la semana, siempre podemos encontrarlo. Lo más importante, no voy a entrar en cuánto tiempo se necesita, porque ya habéis visto que en las sesiones prácticas lo podemos hacer en tiempo, pero lo que quiero que quede claro dentro del tiempo es que tan importante como el mismo entrenamiento son los intervalos de descanso, porque estos intervalos de descanso nos va a evitar tensiones tanto fisiológicas como psicológicas. Y los necesitamos porque necesitamos reponer el aporte energético antes de empezar una nueva serie. ¿De qué va a depender este tiempo? Pues de la combinación de fuerza que estemos desarrollando, de qué peso y a qué velocidad lo estemos ejecutando, de cuántos músculos estemos trabajando y del nivel de forma física que estemos haciendo. ¿Vale? Entonces, si estamos trabajando a grandes cargas, recomendamos que el periodo de descanso sea mayor. Si estamos trabajando fuerza máxima, también el periodo de descanso está mayor. Si estamos trabajando fuerza-resistencia, este intervalo de descanso puede ser menor. Y luego también, dentro del tiempo, y no es tiempo que se pierda, sino que es tiempo ganado porque disminuye el riesgo de lesión y de accidente, es el calentamiento. El calentamiento que lo haremos de una forma global, y si vamos a trabajar algo más específico, pues lo haremos. Es decir, por ejemplo, me vuelvo otra vez al ejemplo del otro día en el que trabajamos más miembros inferiores, pues entonces haremos un calentamiento más de miembros inferiores. Después del entrenamiento, una vuelta a la calma, despacito para evitar un shock por una caída brusca de la tensión arterial y, por último, el estiramiento muscular. Nunca debemos olvidar ninguna de las cosas estas. Os queríamos contar un poquito también nuestra experiencia al respecto del entrenamiento de fuerza, fuera de las lesiones individuales que podamos tener en un hombro, una rodilla, un tobillo, lo que sea. Nosotros empezamos inicialmente en el entrenamiento de fuerza en la rehabilitación cardíaca en pacientes que bien no lo demandaban porque antes del evento cardíaco ya hacían entrenamiento de fuerza, o bien pacientes que habían tenido una miocardiopatía o una miocardiopatía dilatada o habían tenido una insuficiencia cardíaca con fracciones ya de eyecciones muy bajitas, o incluso en pacientes pre-trasplante.
Poquito a poco hemos ido desarrollando este entrenamiento de fuerza y actualmente lo estamos haciendo ya a todos los pacientes a nivel hospitalario. Les damos una sesión en el hospital y luego les damos las pautas para que la realicen otra sesión en casa. Y después de la situación epidemiológica que estamos viviendo todos, también hemos tenido que desarrollar un nuevo grupo en pacientes que han sufrido o que han tenido una neumonía secundaria a la COVID, porque tienen un fuerte desacondicionamiento muscular. Entonces, en este grupo de pacientes, os comenté un poquito el otro día a Diana, les hemos tenido que hacer un entrenamiento aeróbico y también un día a la semana les hacemos un entrenamiento en el gimnasio de fuerza y otro día le damos las pautas para que lo realicen en casa. Además del aeróbico y la potenciación de la musculatura periférica, también les hacemos un entrenamiento de la musculatura respiratoria, pero porque la mayoría vienen con una debilidad de estos músculos fuerte y tienen mucha disnea. Este sería el prototipo que utilizamos nosotros, una ficha que utilizamos nosotros en los pacientes de post-COVID. En estos pacientes, por ejemplo, se les trabajamos mucho también las cinturas, tanto escapular como pélvica, porque los hemos visto que normalmente tienen una pérdida sobre todo de cinturas, entonces las trabajamos más la fuerza ahí. Entonces, ya como conclusión, no olvidemos que el programa de entrenamiento de fuerza, entonces hemos dicho que debería ser de 2 sesiones, días no consecutivos a la semana. En el tipo, uy, perdón, me ha ido para atrás, Ana. No sé qué ha pasado. Bueno, no sabemos qué pasa, no sabemos cómo se va para atrás. Entre 8 o 10 ejercicios que implicasen diferentes músculos, tanto miembros superiores e inferiores o tronco. Lo ideal sería alternar ejercicios en circuito o bien del mismo grupo muscular a una intensidad moderada, 1 o 2 series entre 8 y 12 repeticiones por serie. Tiempo, unos 20 minutos con descanso entre la serie de 1 a 2 minutitos y sin olvidarnos de calentar y estirar después. Así que, como conclusión, ¿por qué no vamos a realizar o prescribir un entrenamiento de fuerza asociado al aeróbico? Así que por nuestra parte, nada más. Si tenéis alguna duda. Vamos a poner las mascarillas. Deja de compartir pantalla. Bueno, pues si tenéis alguna duda, por chat, y si nos surgen dudas ahora, porque a lo mejor tenéis que reposar todo lo que os hemos contado, pues nos lo podéis mandar a través del Colegio de Médicos o nosotros tenemos un correo del servicio que a lo mejor nos queréis mandar directamente un correo a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces os escribimos aquí en el chat el correo que tenemos del servicio, lo ponéis en el asunto las dudas que podáis tener para que sepamos a quién va dirigido y os contestaríamos, ¿vale? Si no surge ahora ninguna duda, pues... ¿Así? Sí. Bueno, os envío el email que tenemos de contacto en nuestro servicio de rehabilitación para cualquier duda, que a lo mejor os surgen más dudas con el tema del COVID, pues cualquier pregunta intentaremos resolverla lo antes posible. Mira, habla tú directamente sin pregunta. Coméntalo. Bueno, voy a comentaros solo una cosita que por si acaso, por dejarlo aclarado, porque como anotación no lo hemos comentado ahí un poquito, pero en las partes prácticas, si os fijáis, siempre nos están insistiendo mucho la respiración, tanto Natalia como Celeste, cómo tenemos que respirar, ¿vale? A la hora de respirar, muy importante hacer la exhalación o la
echar el aire durante la contracción, sobre todo la concéntrica, ¿vale? No está muy claro demostrado. Antes se pensaba que era sobre todo por un aumento mecánico muscular sobre la presión arterial y podía aumentar la presión arterial. Entonces, si tenéis pacientes o vosotros mismos tenéis un poquito la tensión arterial alta, sí que es muy importante controlar un poquito la respiración, ¿vale? Entonces, simplemente, nosotros lo comentamos a los pacientes como soplar durante la contracción, ¿vale? Me voy a quitar la mascarilla para demostrarlo un poquito. Tengo ahí aquí una pesita que antes no la hemos sacado, ¿vale? Entonces sería, cogemos aire primero y luego ya soplamos. Está Ana con la mascarilla, por eso me la ha quitado. Y sería un poquito así, porque así disminuimos un poquito la presión arterial y, o no producimos tanta presión arterial, tanto aumento mecánico sobre las arterias y evitamos un poquito ese aumento de presión arterial. Pero de todas formas, en pacientes hipertensos, sobre todo las primeras sesiones de tratamiento de fuerza, y nosotros ahí sí que lo controlamos mucho, la rehabilitación cardíaca, hay que hacer mucho control de la presión arterial para evitar que suba mucho, sobre todo la diastólica, ¿vale? Lo único comentario. Bueno, no hay dudas, así que yo creo que por hoy es suficiente. Daros las gracias por la asistencia. Os animamos a que vosotros mismos, como decía María en la anterior charla, que notéis los beneficios del entrenamiento de fuerza, también para que lo podáis prescribir y que lo prescribáis. No a lo mejor tanto como que diseñéis un programa de entrenamiento de fuerza, sino que le podéis sugerir al paciente que no es todo caminar, que si tiene un dolor de rodilla no hace falta ir a caminar si le duele la rodilla o ir a nadar si no sabe nadar, sino que hay otras opciones que hasta ahora no están muy contempladas, pero que tienen grandes beneficios para la salud y que se pueden adaptar a multitud de pacientes y con muy buena tolerancia. Así que nada, os animamos a que el entrenamiento de fuerza lo tengáis más en mente y más en la cabeza y lo podáis tanto practicar como prescribir. Y nada, como no hay preguntas... Esperamos que nos hayamos aburrido mucho. No, hombre, es densa la charla, pero bueno, esperamos que os hayamos resuelto alguna de las dudas. Así que nada, muchas gracias por todo. Gracias. Adiós.